Y seguimos hablando de educación en Panorama. Ahora lo hacemos con Marcelo Bagliardo, que es el secretario general del Sindicato de los Maestros en la provincia de Neuquén y que viene a revalidar título. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, venimos de un proceso electoral en el que, bueno, se ha, como decís vos, revalidado una política, me parece, ¿no? Una forma de llevar adelante una política que nos ubique a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación, además de en el cotidiano, en lo que tiene que ver con la reivindicación estricta de un sector de trabajadores, con la particularidad de lo que es ser un trabajador de la educación, ¿no? Y lo que importa y lo que implica eso en términos de responsabilidad social que tenemos los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación con el resto de la sociedad. Marcelo, ¿y cómo se visualiza, digamos, no solamente este triunfo de vuestro sector, digamos, en la conducción central de ATEN, sino también la pérdida de territorialidad a partir del triunfo de la oposición en algunas seccionales las más importantes? Eso tiene que ver con cómo ATEN dirime sus distintas instancias de conducción. Nosotros tenemos una conducción provincial y luego hay conducciones de seccionales o delegaciones. Nosotros, evidentemente, a nivel territorial crecimos porque sacamos casi 500 votos más que la elección anterior y superamos por 500 votos a la lista que nos antecedió, cuando la elección anterior había sido mucho más ajustada. Entonces, ¿de dónde salen esos votos? Salen de un crecimiento, evidentemente, que se tuvo en el recuento total de votos en todo el territorio provincial. Luego, en la definición por seccional, hay en Neuquén Capital, en Cutralcó, en Zapala y algunas otras seccionales, donde la oposición, que se reunió toda, porque también esto hay que decirlo, ¿no? Digamos, la oposición recurrió a todo un armado que les va a ser difícil después, me parece, llevar adelante su política, pero bueno, para la electoral se reunieron toda la oposición de ATEN y en esa reunión obviamente nos ganan en las seccionales. Pero en cada una de estas seccionales donde gana la oposición hay un crecimiento en cantidad de votos de la propuesta del TEP, que es la que nos permitió ganar la elección provincial. Entonces, la conclusión es, hay delegaciones que se mantienen más o menos del mismo formato en el que estaban repartidas antes. Hay un crecimiento en la base de la política del TEP. De hecho, en Capital, el único sector que creció en representatividad fue el sector TEP. Las listas que ganan la conducción mermaron su cantidad de votos, pero al reunirse, obviamente que nos superaron por apenas 100 votos. Entonces digo, hay un territorio que tiene presencia de la oposición, pero en seccionales y en representación en cada una de las seccionales, aún donde se ha perdido el crecimiento del TEP, es lo que se destaca, ¿no? Claro, me queda claro por lo que decís que, digamos, el derrotero, digamos, el camino, la senda, el proyecto institucional, el proyecto político que ustedes llevan adelante no va a tener mayores variantes en función de esto. Ahora bien, teniendo en cuenta que, digamos, no es un gremio verticalista, sino que las decisiones se adoptan en asamblea, sino que las decisiones importantes se toman en ámbitos deliberativos, como las asambleas, y teniendo en cuenta esta particularidad del control de las seccionales grandes en manos de la oposición provincial, ¿cómo se plantea la estrategia, en todo caso, de discusión hacia adentro, de definición de acciones, de reclamos y de propuestas de acción? No, como vos decís, todos los temas que son importantes para la organización se terminan resolviendo en el ámbito de la asamblea. Y es ahí donde nosotros vemos con expectativa este crecimiento que hemos tenido como TEP, aún habiendo no llegado a ganar algunas seccionales. Entonces, la representación nuestra en las asambleas va a ser una representación importante, va a ser una representación que va a llevar propuestas, que va a ir acompañada por muchos compañeros y muchas compañeras, y ahí se va a dirimir en todo caso, y se va a dar el debate político con los compañeros de la oposición, a ver qué mandato llevará esa seccional o cuáles sean las definiciones que se tomen en esas asambleas para confluir en el plenario. Entonces me parece que esto democratiza aún más la vida interna de ATEN. No son las seccionales las que por sí deciden, sino que es el afiliado, nuestro compañero o nuestra compañera afiliada, el que en la asamblea, en el debate de esa asamblea, hace valer o prevalecer una posición. ¿Y ahora las relaciones con el gobierno cómo están? La verdad que nunca fueron muy buenas. Y ahora ¿Nada de clase están ayudando?
no van a poder darse clases hasta el 23. Esto es un tema que está bueno que lo preguntes porque la verdad que es un error y es una decisión de la ministra que la deja muy mal parada. Digo, la ministra es una persona que nosotros tenemos muchísima diferencia, pero que le reconocemos que proviene del sistema, o sea, alguien que conoce cómo funciona el sistema. Y el sistema, para que pueda funcionar, tiene un SEUR, que es el calendario escolar único regionalizado, que se sanciona siempre antes del inicio del ciclo lectivo siguiente, y que se establece todo qué va a pasar en cada uno de los meses que componen ese año, del año siguiente, ¿no? Entonces, en el transcurso del año han habido, como plantea la ministra, pérdidas de días de clase, que tienen distintas motivaciones. Ha habido motivaciones por por falta de transporte, por problemas relacionados con la infraestructura escolar, problemas relacionados con el conflicto laboral, obviamente, y otros que, bueno, han sido imponderables o imprevisibles con algunas situaciones que han sucedido. Ahora, pensar que esos días se van a recuperar por una prolongación del ciclo lectivo en el mes de diciembre, cuando el calendario estableció ya un diciembre que se aprovechó al máximo. Es decir, el mes de diciembre quizás es el mejor aprovechado del año. Es desgastante charlar de estos temas, ¿no? Todos los años, siempre que hay conflictos prolongados, digo, porque hay que argumentar sobre una situación que ya está. Que ya está, que no hay, digamos, esto que se planteó. Digo, yo quería abondarte en esto porque se está discutiendo hoy, hay jornadas en las escuelas. Entonces, el mes de diciembre se aprovecha hasta el día 16 con alumnos en las escuelas. Las semanas siguientes son todas actividades que no tienen forma de prorrogarse, porque es la información con la cual se puede pensar el año siguiente. Digo, constancia de finalizaciones de año para que los pibes puedan inscribirse en la universidad, los que terminan el secundario, los que pasan el año siguiente. Toda esa información se genera y se produce en las escuelas en esa última semana, en todos los niveles del sistema educativo. Y por eso hasta el 16, vos recordás que antes los ciclos lectivos terminaban antes. Cuando vos y yo íbamos a la escuela, era el 30 de noviembre el último día de clases. Luego empezaron a incorporarse días de diciembre y ya estamos casi aprovechando al máximo el mes de diciembre, con mesas de exámenes en el nivel medio, con el periodo de recuperación que tienen los chicos también y las chicas de nivel medio, con lo que tiene que ver con las actividades de fin de año, que son las colaciones del nivel inicial en las escuelas que tienen salas anexas, los actos de despedida, los actos de colación de séptimo grado. Bueno, hay una serie de viajes de estudio. O sea, el mes de diciembre está aprovechado al máximo. Agregarle una semana más la verdad, es de imposible cumplimiento. No se va a poder hacer eso. Y eso la ministra lo sabe. Entonces, lo que decimos es, en vez de estar pensando cómo hacemos para que el año 2017 no perdamos los días que perdimos este año, está dando esta señal demagógica que sabe ella que no se va a poder cumplir y que va a dar cuenta de un nuevo error grave del gobierno provincial, que lo que debiera estar pensando, insisto, es cómo a partir de la experiencia del 2016, 2015, 2000, como vos bien decías recién, de lo que nos ha pasado, empezamos a atender los problemas antes de que los problemas lleguen, sabiendo que van a aparecer. Marcelo, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. No deja de seguir siendo motivo de preocupación nuestra esto que se conoció en los últimos días respecto de cómo se pondera en Argentina a la escuela, los niveles de insatisfacción existentes y que hablan de que 4 de cada 5 argentinos están disconformes con la educación. Y al mismo tiempo, como le referíamos tanto a Gagliardo como a Patricia Cetera, esta menor preferencia por parte de los ingresantes a la Universidad del Comahue en las carreras que tienen que ver con la educación, que son los profesorados, como un síntoma, como un indicador de cuál es la ponderación que está haciendo la educación y lo poco atractivo que resulta el sistema educativo para aquellos que quieren insertarse al mercado de trabajo. Porque quienes hacen una carrera universitaria en realidad están preparándose con más herramientas para insertarse al mercado del trabajo. Y eso nos preocupa, esa falta de estímulo en cuanto al atractivo que generan las carreras vinculadas a la educación. Cerramos aquí, nos encontramos en 7 días. Muchas gracias.